Bueno, ojalá que esto se revierta y que empiece a funcionar, porque si no nos vamos quedando para atrás y solo nos quedamos con el sábado de la feria. Y ahí el consejo que hace. Usted en los dos casos representa alrededor de 2.000 votos, ¿no? Una cosa así. 1.800. Y nosotros entre los dos casi el 50% de los vecinos. Casi 50%, casi 50% de los vecinos. Hay que decirlo como son las cosas, ¿no? Porque pareciera que nosotros somos una minoría de las minorías. Exacto, por eso les pregunto, porque no es así. Hay una representación ahí que se traduce en qué, concretamente en el Consejo Deliberante, en qué cosas concretas se traducen, porque está re buena que podamos conversar acá, que no, en cualquier otro medio también, ¿no? Que ustedes puedan ahí decir, bueno, vengo yo y todos los que me apoyaron en ese momento, pues no es que son solo ustedes, sino que son ustedes más la legitimidad de gente que los eligió. Pero claramente que eso no pasa desapercibido, eso está más que claro. O sea, más allá de que se nos pueda tratar de achicar se nos achique el voto, dos votos los chicos de Pueblo Unido y un voto que trae Domínguez, o sea, pero somos casi la mitad del Consejo Deliberante, pero siempre quedamos atrás, o sea. Y está a las claras en lo que hace tanto tiempo que ha pasado con el proyecto de los jubilados. Ha pasado como 2 meses ya. Y la verdad que, bueno, yo estuve puntualmente con eso, estuve en una reunión en la que se me citó, donde estaba presente el abogado de la MUNI, dio así un pantallazo y una generalidad de cómo debía estar presentado el proyecto, que no se debía ver como una imposición al comerciante, porque no lo podíamos hacer como ley, cosa que está totalmente claro y que el proyecto lo dice, que era una adhesión, se buscaba una adhesión voluntaria. O sea, la verdad que, bueno, estoy esperando ansiosamente que vuelva eso, ojalá que vuelva el Consejo Deliberante y lo podamos debatir y lo podamos tener ahí presente para hacerlo, pero hoy ya te digo la verdad que como que pierde un poco las esperanzas. De hecho, ¿no? Va pasando de hecho, los mismos jubilados se han ido negocio a pedir descuento. Yo veo una velocidades distintas, veo. O sea, la política está yendo en un Renault Gordini y la necesidad de la gente necesita pisar el acelerador. Y sí me parece que todo lo que ha ocurrido en relación a los jubilados, la jubilada acá en La Rosa, es un ejemplo que está bueno para pensarlo en cómo resuelve la política las necesidades de la gente y qué hace la gente, sobre todo en la instancia en la que puede organizarse, para resolver lo que no resuelve la política. ¿Por qué? Porque y pienso puntualmente en los jubilados de la plaza, que se acercaron al Consejo, plantearon la situación, lo que ellos veían que era la necesidad, de la urgencia de los adultos mayores. En el Consejo se los escuchó, no una sino 2 veces. Daniel se reunió con el centro de jubilados, yo me reuní varias veces con los jubilados de la plaza, es decir, eso ha estado ahí en la agenda. Se presentó la idea de Daniel en el Consejo y el Ejecutivo lo está evaluando hace 3 meses, más o menos, 3 meses, pero los jubilados de la plaza, representando a quienes representen, y me parece que es un colectivo que no hay que pensarlo, me parece, en términos de número, de cuántos son, sino que representan también, y yo creo que han logrado algo que me parece que es para respetar, que es extender algo que ya venía ocurriendo en algunos comercios, que es hacer efectivo algún descuento a los jubilados, voluntario por parte del comerciante, y lo que hicieron fue salir a mormonear a los comercios, a la verdulería, a la carnicería, a la farmacia, y han logrado que se sumen efectivamente y a cara lavada. Nosotros sí estamos ahí, realizamos esos descuentos. Me parece que eso es un logro de esa organización colectiva, que lo que está esperando es que
la política y sobre todo el gobierno municipal le dé un espaldarazo a eso que han logrado. Claro, porque ¿cuál sería la diferencia? Hay un acompañamiento desde el Estado, ¿no? Un acompañamiento del Estado municipal donde se buscaba en el proyecto es que el comerciante que hiciera el esfuerzo del descuento tuviese también ahí un agradecimiento, por ponerlo de alguna manera en contexto, de parte del Ejecutivo, que se le hiciera algún descuento en sus tasas municipales. Era una de las posibilidades, ¿no? Porque lo dije en reiteradas oportunidades, lo manifesté en las reuniones que he tenido con el Ejecutivo, de que estaba la voluntad del comerciante y está a las claras porque se están adheriendo. Yo sé, por ejemplo, de alguna carnicería que les hace un 15% de descuento en una compra superior a los 30.000 pesos. Bueno, estamos ¿no? En una compra superior a los 30.000 pesos les hace un descuento del 15%. Esa carnicería sí. es lo que tengo. Y hay otros comercios también que les hacen descuento. O sea, la voluntad del comerciante está. Falta alguna otra voluntad también, ¿no? No hay problema, déjelo. Así que bueno, ojalá que eso vuelva y que se pueda debatir y que lo podamos debatir en el Consejo Deliberante, querido Marquito, para ver cuáles son las modificaciones, si que tiene alguna modificación, si viene como está. Sí, la pregunta iba más en líneas generales, ¿no? Porque eso concretamente sí también me iba quedando claro, pero la representación de ustedes en el Consejo Deliberante se plasma en esas cosas, ¿no? Es difícil. Y también por fuera del Consejo. Pero es difícil. Y lo que viene sucediendo en el Consejo Deliberante, lo que ha pasado en la última sesión... Fue feriado la última sesión, la anterior. Perdón, la última sesión, si no hubo sesión, no tuve sesión. Ah, claro, la última fue la última. La última fue la última. En la última sesión lo que viene sucediendo nos deja en la clara, es el ejemplo claro de que es dificilísimo para la oposición. Que es dificilísimo. Nosotros venimos, en algunos casos, coincidiendo en un voto negativo o en una abstención, etcétera, pero bueno, lo que pasó en la sesión pasada ya supera al menos las expectativas en lo personal, no sé, en el caso suyo, querido Marco. Parece que el esquema... Todas vacaciones hoy, esto no pueden pasar más cosas. Qué bárbaro, bueno, ya está. El esquema de representación y de votación en el Consejo es el que hay, es el que es el que, claro, es el que dice la ley provincial esta que regula los municipios, las comunas, y la mayoría es la mayoría y tiene todos los resortes como para desarrollar sus propuestas. Sí, es así como está, es así el sistema. Claro, sí, pero, más allá de la oposición. Ahora, hoy por hoy, a pesar de que ustedes representan el 50%, el sistema no lo pueden plasmar. Está bien, pero son principios de gobernabilidad que me parece que no es tan mal, porque representan por lo menos la mayoría más uno. Es lo que es. Está bien que así sea. Es así sea. Me parece que lo que ocurre, o podría ocurrir, es que lo que se ve reflejado en las votaciones sea también el reflejo de lo que la gente realmente piensa, que los 4 votos que cuenta el oficialismo sea también el reflejo del pensamiento de la mayoría, que tenga esa legitimidad. Yo no sé si eso es tan así. Y nosotros también, lo digo desde mi bloque, pero también pensándolo desde nuestros roles de oposición, con Daniel, con la concejal Marina Fursi, bueno, si queremos hacer política, queremos que nuestras ideas, parece a nosotros que le van a hacer bien a Villa de las Rosas, van a ayudar a que nuestro pueblo, que está lindo, sea un pueblo mucho más pujante y sea un pueblo que tenga mucha más justicia para sus habitantes, y no, si solamente
lo reducimos al ámbito del Consejo Deliberante, a los debates que podamos darnos ahí, y estamos... Es poco. Es muy poco. O sea, Pero, si las propuestas nuestras no vienen acompañadas de, che, mirá, esto es lo que... esto no es una idea mía, está bien, pero lo he charlado con tales vecinos, tales y tales actores. bueno, pero... Si eso no ocurre, no tiene sobrevida. No, pero creo que hay cuestiones en las que coincido y no coincido con Marco. A ver, nosotros hicimos una campaña política, dimos nuestra mirada y nuestro pensamiento y nuestras formas de lo que queríamos para Villa La Rosa. La gente nos elige justamente por eso. O sea que las decisiones que debo tomar en el Consejo Deliberante tienen que ir en esa línea. Porque esa es la legitimidad que a mí me da el voto de la gente, de ponerme ahí porque Domínguez dijo tal o cual cosa o piensa de esta manera. No puedo ir al Consejo Deliberante y después hacer otra cosa. Entonces ahí coincidiría con Marco, que tengo que estar respaldado por lo que los vecinos dijeran o no dijeran con respecto, o deberíamos consultarle, che, mira, si nos llegara con tiempo el orden del día, podríamos tal vez hacer algún par de llamadas, decir a un grupo de vecinos, instituciones, etcétera, etcétera, se va a plasmar esto. Pero si yo estoy elegido por la gente, por mi forma de pensar y por mi forma de ver la política para Villa de la Rosa, creo que ahí estoy bien, si tomo las decisiones en esa línea. Por eso es lo que dije recién, que lo que ha sucedido en el Consejo Deliberante en la última sesión, y a mí ya me traspasa, o sea, yo tengo la intención de acompañar. ¿Qué pasó en la última sesión? Tengo la intención de acompañar en los proyectos y de que esto funcione y de que esto se mejore, porque si se mejora no me importa el color político, no me importa el color político que esté gobernando. Quiero acompañar, si esto funciona va a funcionar para todos. Y la verdad que me pone mal el fanatismo, ¿no? El fanatismo que hay en diversos colores políticos que nos hace tanto daño, que nos estupidiza muchas veces, o los estupidiza. Y por eso caemos y nos quedamos atrapados tantos años, aunque venimos sufriendo, o se sufre, siempre con un mismo modelo de gobierno. ¿Qué pasó en la última sesión? Tres veces lo mencionaste. No, si no doy vuelta. No sé qué pasó. No doy vuelta, pero va la conversación por otro lado. Por eso volvamos a la sesión. Se vienen desaprobando, venimos nosotros votando en contra, vengo votando en contra. Voy a hablar por mí, lo voy a dejar a él que diga lo que tenga que decir. Y venimos votando en contra todos estos proyectos, porque parece que lo decimos y cae en saco roto, o que queda ahí en la nada misma. La aprobación de los loteos, la verdad que he perdido la cuenta, pero lleva 50 y pico en un año. 50 lotes. 50 proyectos de loteos. De 15, 20 lotes cada uno. Sí, más también. Claro, en un año. En un año. Los números son 230 lotes en los últimos 4 o 5 meses. La novedad de la última sesión fue que se aprobó lo del rodeo de piedra. Lo del rodeo de piedra, que se había desaprobado un par de sesiones anteriores, que se había desaprobado y que habíamos estado todos los concejales de acuerdo en que no podíamos aprobar ese tipo de lote o ese loteo que había tenido algunos incidentes con los vecinos, algunas controversias ahí. Por el tema del agua. Por el tema del agua y que no tenía agua, que la calle que se quería habilitar era tan solo de 6 metros y que no podíamos nosotros quedarnos solo con la palabra del vecino colindante que me dice, che, mira, no te hagas problema que yo de acá un tiempo, a lo mejor vendo y te doy los otros 6 metros de la calle. Y vinieron nuevamente esos proyectos de un poco más de 11 hectáreas cada uno, con la calle de 6 metros nuevamente y con el problema del agua. O sea, sin el cambio que usted sin ningún tipo de cambio, solo había uno de ellos que traía una nota firmada por algunos de esos vecinos, porque el resto estaba en el exterior, donde había un compromiso para hacer las perforaciones. En el otro proyecto no estaba, solo era verbal, incluso verbal, lo del colindante de la calle para dar los otros 6 metros, porque había hablado
con algún concejal y que le había dicho quédate tranquilo que yo después abro y doy los 6 metros. Pero di un ejemplo que es el del ingreso al centro de jubilados. Sí. Ahí hay un auto estacionado y hay no entra nada más. un adulto mayor, toco madera, ojalá que no suceda nunca, que necesita de urgencia que ingrese la ambulancia, no puede ingresar. Y si ingresa, tiene que hacer 200 maniobras para dar vuelta, en segundos que pueden llegar a ser vitales. Entonces esas cuestiones, cuando hablamos del ordenamiento y de la planificación a futuro, no se pueden dejar pasar por alto. También se dijo allí, y le agradezco al secretario, que nos llevó una ordenanza, la 1131 creo que es, vaya 14, o sea que es de 2014, ordenanza que ha sido aprobada por este mismo modelo de gobierno que estuvo en aquellos años, donde prevé que el privado puede hacer las perforaciones. Una pregunta que surgió allí, que me surgió, que era a ver quién se hacía cargo después de el tema del agua, de cobrar el agua, de hacer la obra de la red, si era el privado, y no se me supo contestar, y bueno, tal vez en la próxima sesión viene la respuesta. Pero lo que voy es que el secretario, y le vuelvo a agradecer, llevó esa ordenanza que hice mención recién, y con eso trataban de darnos el justificativo a la oposición como para que acompañáramos la aprobación de esos proyectos o por qué debían ser aprobados esos proyectos. Resulta que, ¿y lo puedo leer textual? Sí, claro. Así no queda como que solo lo dice Domínguez. Como para pasar en limpio, los proyectos se aprueban después de haber sido desaprobados o pedido. Sí, que eso sería una cuestión que viene sucediendo. Ahora, lo que dice la ordenanza 1131/14 que nos presentó el secretario, vuelvo a decirle, para tratar de darnos una justificación de por qué debíamos acompañar, en su artículo 1, inciso I, dice: todas las obras de infraestructuras establecidas en este inciso se proyectarán, realizarán y conservarán a cargo exclusivo del loteador, de conformidad a lo establecido por las disposiciones de las organizaciones correspondientes y previo a la habilitación del loteo, visación, aprobación por parte de la municipalidad. ¿Qué quiere decir? Que la obra de agua y la obra de la calle tiene que ser antes de que pase por el Consejo Deliberante, donde nos ponen en compromiso, o ponen el compromiso al cuerpo completo de decir, ¿lo aprobamos o no lo aprobamos? Queremos aprobar, queremos que las cosas, no le queremos privar la posibilidad a nadie de que tenga su lote, que elija vivir en Villa de la Rosa, pero al menos en lo personal quiero que sea como corresponde. Esto debería haber sido antes. Entonces, esa ley que fue aprobada en el 2014 por el gobierno anterior, ¿dónde quedó? Porque el loteo se aprobó. Entonces sí. me presentan esto. Medio raro también que alguien haga una inversión sin tener la habilitación asegurada, ¿no? También. Pienso en eso en términos de lo que vale pero si ya está aprobado. Una perforación. Pero ¿no? Pero si ya está aprobado. Y la pregunta es, después de la perforación, que la va a hacer el privado, ¿quién va a manejar el tema del agua? Claro, ¿Quién va a hacer la obra de Shell? No deja de ser privado, ¿no? O sea, eso es un sistema... Y bueno, entonces eso a futuro no nos puede traer un problema, un litigio entre vecinos. Yo hago y esto es hipotético, es supuesto, yo hago la perforación en mi propiedad. Y el día de mañana sale poquita agua. Y no le quiero dar a Marco, que vive al lado, y le decís, Marco, no me alcanza para mí, te puedo dar. ¿Y cómo queda eso? Nosotros venimos planteando que el recurso hídrico en Villa de la Rosa no puede quedar librado al criterio solo del privado. Que el privado tiene que tener, obviamente, el vecino que hace la inversión, tiene que tener algún poder de policía sobre ese recurso, pero el Estado tiene que ser el que lo organice, el que lo garantice. A mí me parece, comparto con Daniel, esta es una cuestión, nosotros desconocíamos la existencia de esa ordenanza, entre otros motivos porque no tenemos dónde buscarlas tampoco, ¿no? Eso ya es harina de otro costal. Por eso hay que ser justo y hay que agradecerle al secretario. Exacto.
Ahora, la pregunta que nos hacemos desde el bloque es, suponete que se resuelva eso, ¿no? Y que los loteadores, los que han comprado esos lotes, hagan la perforación. ¿Eso resuelve la problemática del agua en Las Rosas? Y digo problemática porque existen conflictos alrededor del acceso al agua en diferentes barrios del pueblo, ¿no? ¿Eso resuelve? Porque me parece una cuestión formal, en lo legal, clave, pero me parece que incluso resolviendo eso, no resolvemos el entuerto de cuál es la planificación en relación al crecimiento, a la ocupación del espacio. Y 3 semanas fueron, ¿no? Lo que pasó entre el rechazo unánime a un loteo en el Rodeo de Piedra, en el marco de este conflicto vecinal que describía Daniel, y luego la aprobación de lotes similares, colindantes a los que se rechazó de manera unánime en el Consejo. El criterio, y esto no es una lectura, es lo que el expediente que vino de Obras Privadas decía, el criterio es necesario que esos vecinos y esas vecinas se ordenen impositivamente y aporten al tesoro municipal, digamos, a las arcas municipales. Y ahí, mira, sin esconder la pelota, yo entiendo la ecuación en el marco de esta crisis, es decir, ¿cómo hacemos para recaudar? Si la provincia nos manda menos coparticipación, porque la nación manda menos coparticipación, ¿cómo hacemos para recaudar? ¿Y qué tenemos a mano? Garanticemos mínimo los impuestos que hay y tratemos de incorporar más vecinos que contribuyan. Ahora, ¿ese solo puede ser criterio suficiente como para aprobar o desaprobar loteo en esa zona estratégica, el pie de sierra? A nosotros nos parece que no. Entonces, incluso, por eso digo, incluso resolviendo lo que dice Daniel, que nos ahí se lotearon 11 hectáreas, o 22, son 2 de 11. Casi 23 hectáreas. 23 hectáreas. 11 y medio una y 11 3.000 y pico. 300, sí, 11 3.000, exactamente. Se aprobaron esos lotes. A ver, yo no estoy en contra de que esas familias, esos hombres, mujeres, algunos los conozco. No, es un tema que aparte no parecería ser un emprendimiento inmobiliario, decir vino alguien y compró 25 lotes para porque, hacer a ver, por lo que se dice, y es en el Consejo Deliberante seguramente, en un montón de oportunidades, o en la mayoría deberíamos estar para solucionar el problema de la gente. Lo hemos hecho excepciones en loteos que son viejísimos, de gente de aquí de la Aguadita, creo que así, si no mal no me recuerdo, uno que el padre le dio a sus hijos dentro de su propiedad y que hoy, con el paso de los años y por las zonificaciones que se han ido modificando, no llegan a cumplir con las medidas mínimas para que esos lotes sean aprobados. Pero ya está la gente viviendo hace 1000 años, ahí hace un montón de años que está viviendo, vuelvo a insistir que seguramente el padre le dio a sus hijos y se trata de resolver y de darle el marco necesario para que empiecen a tributar y para que eso quede correcto, porque ya no se puede modificar. Pero estos son loteos nuevos. Esto deberíamos tratar de solucionarlo antes. Pero lo que estamos aprobando un loteo que está desordenado, que no cumple con lo que tiene que cumplir, que no cumple ni siquiera con la ley. Y la mención que decías vos de que se contradice con su propia ley tiene que ver con la desaprobación 3 semanas antes. No, porque para que pase por la legislación de la ordenanza del 14. Claro, si me presentan una ordenanza del 2014 donde dice que primero se deben hacer las infraestructuras y después deben de llevar el loteo por el Consejo Deliberante, nos deberían presentar, ya están hechas las obras, esto va a funcionar de esta manera para este loteo, porque es cierto, lo que dice el concejal Reina, es cierto de que vamos a solucionar esto,
Pero el problema Va a seguir existiendo. va a seguir yo pensaba existiendo. como eso- Pero bueno, si esta gente ya eligió vivir ahí, compró de esta manera. A ver, todos los municipios del Valle, cuando usted entra, dice, señor vecino, No si compre. usted va a adquirir una propiedad, lléguese primero, palabra más, palabra menos, lléguese primero por la comuna o por el municipio. Creo que acá supo haber, ¿o no? No hay más carteles. de Cartel eso. similar. Sí. Y ya. Cartel, Y claro. bueno, Bueno, claro, ahí Cheleau. yo pensaba a fines de los 80 y por ahí redondeando, la verdad, muy entretenido, porque aparte es algo que no se habla en general, porque el Consejo Deliberante tampoco tenemos, por lo menos nosotros, mucha posibilidad de cubrir lo que va pasando ahí, entonces dependemos mucho de lo que me cuentan después. Pero pensaba a fines de los 80, cuando se armó el tendido de red acá, eran la mitad de los vecinos estaban de acuerdo, la otra mitad no, que había que cavar, los mismos vecinos cavaban, tiraban los caños, hacían las conexiones, ¿viste? Y los municipios lo que hacían era desde dónde salía el agua para meterla en esa red. Y la mitad de los vecinos estaban a favor, la mitad no, la mitad está dispuesta a pagar, la mitad no, digo, eso pasa, ¿no? Pero en una ciudad ya, como somos tantos habitantes, tiene que haber como algunas reglas un poco más escritas, eso que no se resuelve en una juntada de vecinos en la esquina o en alguna casa, sino como que a mí me parece que eso ya cambió en Las Rosas y que todavía la infraestructura no cambió, como que todavía la institucionalidad no cambió, no llega todavía a ese cambio que ya tantos vecinos nuevos medio va forzando. El centro cívico, así institucionalmente, parece ser un cambio. ¿Cómo ven eso como un centro cívico tan imponente que va a tener Las Rosas? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Cómo ves esa inversión? Mira, yo lo que más anhelo, lo que más quisiera es que esto se resolviera, el tema de los loteos. Después lo del centro cívico, la verdad, tengo mi mirada muy personal con respecto a eso, y creo que ahí solo se traslada a las prioridades que puede tener el municipio de Villa Rosa. Cuando hablamos municipio hablamos de todos los vecinos. Pero me encantaría que esto se resolviera, que esto no se puede, al menos yo no lo puedo dejar pasar, no se puede dejar pasar por alto, porque ya traspasa ciertas cuestiones. Vuelvo a insistir, quiero acompañar, quiero que esto siga funcionando, que esto camine, que esto vaya para adelante, que esto se mejore, pero de esta manera En términos no puedo ser cómplice de este tipo de cuestiones, porque lo he venido denunciando públicamente durante 4 o 5 años atrás, entonces, y es lo que me motivó a participar y a contarle a los vecinos y a decirle, ojo, que esto sucede de esta manera. Después las decisiones la toma cada uno el día que va a emitir el voto, y la pregunta es qué vamos a hacer a futuro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en las próximas elecciones? ¿Qué vamos a hacer en las próximas elecciones? Eso es lo que tienen que ver los vecinos de Villa Rosa. Bueno, por suerte tengo la posibilidad de conversar con muchos, porque creo que por el solo hecho de ser nativo y nacido y criado, como dicen ustedes por acá, me da esa posibilidad. Incluso conozco mucha gente que ha venido de afuera. Aparte tenés mucho recorrido en la noche también. Más allá de eso, el día, la noche, o sea, me he criado en la sierra, o sea, conozco y lo dije en el principio de la nota, hay muchas cosas que hoy están ahí inertes y que se pueden explotar turísticamente sin hacer ningún tipo de perjuicio al entorno natural, cuidando y que sería recaudador. Sí, yo no. Recaudador. Genera unos pesos. Sí, pero bueno. Yo me crié de grande acá en Las Rosas. No. Sos criado. Soy criado ya mayorcito. También has visto toda esta evolución, ¿no? Porque está, ¿cuánto? 20 años por lo menos, así que Sí. en la zona. Te digo, es un gran valor el haber nacido y criado, pero ya con la conformación, vos sacás una foto de Las Rosas y ve incluso que eso, como se dice, está 50-50, ¿no? Y yo no sé si hay más criollos o venidos. No, pero no me refería a eso. Y es necesario pensar en una política para
para todos los sectores, ya no hay ciudadano de primera y ciudadano No, de no, segunda, ¿no? Acá en Las Rosas. No, pero Yo, no me he mira, referido a eso. No, está bien, no. yo entiendo, pero sí me parece, no lo digo por vos, lo digo incluso porque a mí me parece también un dato a analizar, es por qué solamente es valorado el ciudadano de Las Rosas que no ha sido criado y venido cuando va a aportar sus impuestos. Sí, ¿y en qué otro momento he escuchado, he puesto en valor? Doy ejemplos puntuales. A ver, temporada turística. Yo la verdad que veo bastante raleada la oferta municipal en relación a lo cultural, ofertas culturales para los niños, para las niñas, la adolescencia y demás. ¿Eso quiere decir que no haya propuestas en Las Rosas? Sí hay muchas en el ámbito de lo privado, centros culturales, espacios culturales. ¿Por qué la municipalidad no lo promociona como parte de la oferta cultural que hay en Villa de la Rosa, sea del seno del oficialismo o no, sea criolla? Me parece que hay que tener una política más amplia en ese sentido. Yo con lo del centro cívico, a mí la verdad que si el centro cívico va a servir para solucionarle aún más los problemas a la gente, bienvenido sea. Si va a ser un lugar más cómodo para que el vecino vaya, espere ser atendido y que luego de ser atendido se vaya con su problema resuelto en el bolsillo, bienvenido sea. Me suena un poco grande, pero me parece que hay un tono de ironía en lo que pero me suena un poco grande ahí, ¿no? Hoy. No, yo creo que eso puede ser. No, yo creo que te suena un poco grande igual. Me suena un poco grande en este contexto. Pero es bueno, como ese peticito que se compra un camión. Pero yo creo que el edificio municipal hoy es un edificio municipal incómodo para el vecino. Incómodo. Más vale que hay otras preguntas de que cómo se construye una política municipal. ¿Dónde está el municipio? Solamente en el edificio municipal, y si está solamente ahí, estamos fritos. O sea, la estructura municipal, el gobierno municipal tiene que estar en cada uno de los barrios, pero tiene que estar ahí escuchando a los vecinos, convocándolos, invitándolos a desarrollar diferentes propuestas. A mí me suena grande, la verdad, esa es mi sensación. Ha significado una inversión, por lo menos de lo que ha pasado por el Consejo, lo que hemos aprobado nosotros, son aproximadamente 600 millones de pesos entre lo que recibe de la provincia y el aporte municipal. Son 400 millones aproximadamente que vienen de provincia y 200 de aporte propio, ¿no? Eso es lo que está en el presupuesto 2025. Pero bueno, es como un elefante blanco ahí importante. Pero 200 millones de pesos que hace de aporte en municipio, y yo lo escuché a Marcos decir de que no recaudan, o que recaudan muy poco. Quieren recaudar más. Bueno, pero si 200 millones tenés para destinarle, ¿qué queda para eso? O sea, hay esas cuestiones números que no me terminan de cerrar a mí, porque tampoco los tenemos. No tienen los números. No tenemos los números, bueno, hay mucho menos. Pero ahí, ¿no? Tienen acceso a las ordenanzas, tampoco tienen acceso a los números. Pero digo, bueno, son estas cuestiones lo que decía Marco con la demanda desde la oferta cultural y demás. Bueno, estas son las cuestiones que creo que el intendente actual debe ajustar, en deporte igual. Y me pidieron algunos vecinos porque me pidieron de que hiciera alguna mención con respecto a lo del deporte, pero bueno, sí, son cuestiones que hay que ir mejorando y que se deben hacer rápidamente. Ojalá que el intendente actual pueda ahí encaminar la cuestión. Se organizó un campeonato de vóley, en la primera fecha estaba el polideportivo cerrado con llave, fueron
algunas jugadoras de algún equipo de vóley que tuvieron que abrir el poli, limpiarlo, armar las canchas, etcétera, etcétera. Estuvimos ahí ayudándole a colgar la red y esas cuestiones no pueden suceder porque ya había, por ejemplo, equipos que venían de la provincia de San Luis que estaban allí esperando para iniciar. Esas cuestiones no tienen que suceder. Acá, institucionalmente. Parece que son cositas chiquitas. Bueno, después se encaminó y la verdad que el campeonato terminó lindo. Y bueno, ojalá que en el próximo estas cuestiones se vayan puliendo, que no deben suceder, porque no es que recién estás haciendo el primer campeonato y que podés tener falencia, pero ya se vienen haciendo, incluso lo venían desarrollando algún particular, cuando lo estaba haciendo esta chica Inalén. Entonces, bueno, se decidió retirárselo a la chica y que el municipio decía, bueno, si lo vamos a retirar y lo vamos a hacer desde el Estado, y bueno, lo hagamos mejor, porque tenemos los recursos para hacerlo, están los recursos para hacerlo, mejor, para que después cuando hablen del campeonato de vóley de Villa de las Rosas, todos los equipos quieren venir a participar. Entonces, desde lo cultural, desde lo deportivo, seguramente desde lo social, ¿faltan cuestiones? Sí, faltan cuestiones. Bueno, pidámosle al intendente entonces de que ahí acomode un poquito las cargas y bueno, y obviamente ofreciendo la ayuda necesaria en lo que podamos acompañar y aprobar, o al menos pueda acompañar y aprobar, lo vamos a hacer sin ningún tipo de problema. Esa es una ventaja, debería celebrarse por parte del oficialismo lo siguiente. Mi lectura sobre la manera en que ejerce la oposición, Daniel, y la ejercemos nosotros, somos una oposición que estamos poniéndonos a disposición. No, si uno los compara con otros municipios más o menos el mismo, o el Villa Dolor o Mina Clavero, están a los tiros. Digo, ustedes son muy respetuosos en términos de cómo plantean las cosas. Yo creo que hoy y acá capaz que no acordamos con Daniel, pero yo tengo una preocupación muy grande, muy honda en relación a la realidad económica y a cómo está gestionando el Estado Nacional el presidente Milei. Entonces, todo lo que pueda ayudar a que ese proyecto económico tenga un tope, tenga un basta, va a contar con nuestra ayuda. Y me parece que si el Estado municipal tiene la decisión, porque así lo ha manifestado en la apertura de sesiones, las veces que hemos hablado también con el intendente, tiene la decisión de que el Estado no se corra, sino que esté ahí solucionando los problemas chiquitos, de los chiquitos a los grandes, de los vecinos, y va a contar con nuestra ayuda. Ahora, yo no soy gobierno, Daniel tampoco es gobierno, no nos dieron todavía, no nos han dado los votos para eso, entonces también es nuestra obligación marcar las cosas que a nuestro criterio no están bien o podrían estar mejor. Ya hemos hablado de la cuestión turística, hemos hablado de la cuestión del ordenamiento, de lo ambiental. Me parece que también en relación a cuestiones educativas hay mucho por hacer y poco que se está haciendo. Pero bueno, ese es nuestro rol. Pero siempre poniendo a disposición nuestra idea, nuestra mano de obra. Siempre va a estar a disposición. Yo soy rosero hasta los huesos, hermano. Entonces voy a hacer todo lo posible para que esto mejore. Y ojalá que Dios me preste la vida para ver en mi Villa de la Rosa como una gran ciudad al pie de la sierra, bellísima, que esté medianamente ordenada, que los vecinos estén en su gran mayoría conformes en cómo se ejerce el trabajo municipal. Vuelvo a insistir, sea del color político que sea. Yo creo que te lo dije en la entrevista anterior, yo todavía no tengo definido ni qué quiero hacer, ni qué voy a hacer a futuro dentro de lo político. Me encantaría poder formar parte de un espacio en el que se me diera la posibilidad de poder acompañar y trabajar desde allí. No es fácil, son decisiones que hay que tomar, y si no, bueno, buscaremos contar con los votos de los vecinos en caso de que me tocara tomar esa decisión para tratar nuevamente de remar a ver si podemos llegar mejorando nuestra propuesta y demás. Es muy difícil hacer una alianza, es muy difícil hacer un
un bloque con los bloques de la oposición, porque están marcadas, hay muchas marcadas diferencias. Solo por el hecho de que Domínguez llegó con los votos de Juntos por el Cambio, parece que fuera, no sé, mala palabra para otro sector político. Y es lo que dije hace rato, a veces el fanatismo los estupidiza. No los deja ver. ¿Pero por qué? Y porque te dejan afuera de ciertos reclamos justos y necesarios. ¿Lo decís por el Unido? No, lo dije por Pueblo Unido. Yo con ellos no he conversado. Con Marco hablo del Consejo de Nivel, pero con Pueblo Unido no hablo ninguno. Pero ha habido reclamos en Villa de la Rosa, justos y necesarios, en los que he ofrecido mi participación para poder estar allí, y se me deja fuera por el solo hecho de que estoy Juntos por el Cambio. Pensamos exactamente igual en un 99,9% con Marco. Caso de la cooperativa. Entonces, la cooperativa, la otra vez, el año pasado, que fue. Sí, puede ser el caso de la cooperativa. Pero no lo veo posible hoy en día eso. No se ve posible. Porque no lo van a poder hacer los líderes que tenga este espacio. No lo van a, por más que quieran sumar al resto de los votos necesarios, y se les va a hacer muy difícil. Hoy por hoy entiendo de que la provincia va a plantear una raya, ¿no? De últimas, una hora charlando, la verdad, agradecerles un montón porque sé que el tiempo, pero tenía dos temas, pero le vamos a preguntar por el final. Si el gobierno de Javier Milei continúa en esta línea, entiendo de que va a plantear una raya, ¿no? Entiendo que el gobernador Yayora va a pedirle a los municipios que trabajen políticamente para empujar diputados, senadores en cada municipio. Después cada municipio va y muestra los votos que sacó. Ahí ustedes como oposición van a tener que acompañar al municipio en eso, o acompañar a la Libertad Avanza. No va a haber mucha raya ahí, ¿no? Pero acompañar al gobernador Yarlor es acompañar los impuestazos que está teniendo. Vos tenés a la vista la caminera. La caminera está recaudando de una manera, no sé, indiscriminada. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos los ojos, vamos para adelante porque no queremos acompañar a Milei. No soy mileísta. No soy macrista. Por ejemplo, que Luis Juez levante la bandera de, bueno, voy a acompañar a Javier Milei, sin hacer juicio de valor, te va a mirar para este lado, va a mirar para Las Rosas, a ver cuántos votos consigue lo que fue Juntos por el Cambio en Las Rosas, ¿o no? Y tiene que mirar a cada departamentito, cada comuna, los tenés que mirar todos, no los podés dejar fuera, a ninguno, porque a ver, tampoco que les sobró, les faltó. Hoy de eso no hay información todavía de cómo se va a mover. No, lo que yo puedo ver, no soy una persona de que está prendido viendo televisión, informándome de lo que pasa a nivel nacional y lo que pasa. Sí hago por ahí en la semana, trato de entrarle algo de esa info para no estar afuera, etcétera, etcétera, pero a ver, lo que veo es que Luis Juez está trabajando, aparentemente, para tener el aval del presidente Milei. Hay otros sectores que quieren ir con puros, como le dicen ellos, o sea, con un mileísta puro en Córdoba. Entonces nadie dice absolutamente nada. Lo que sí he visto que ha salido muy fuerte Luis Juez a trabajar ahí. Y la Unión Cívica Radical por otro lado. Y la Unión Cívica Radical con Rodrigo de Loredo, a quien creo que es el único a futuro del radicalismo que puede ir por eso, ¿no? A pelearle, a discutirle. Creo que están separados, pero a la vez juntos con Luis Juez. O sea, no se sabe, porque en esas decisiones nosotros acá en el interior del interior no cortamos ni pinchamos. Es así. Pero algún posicionamiento van a tener que tener ahí también por el lado del kirchnerismo, ¿se puede llamar? ¿O cómo se puede llamar? Algún posicionamiento va a haber que tener también. No, sí, seguramente, pero nuestro posicionamiento, Rubén, tiene que ver con todo lo que pueda construirse para ubicarse del lado de la raya que vos decís, para la gente, para la democracia, o sea, o la democracia o el resquebrajamiento de las instituciones, de la economía que propone el gobierno nacional. Mi lectura de Yarlora, del gobierno provincial, es que es un gobierno como se dice, de composición de fuerza. No podríamos identificarlo como un gobierno netamente peronista. De hecho, la vicegobernadora es radical
y es una funcionaria con un peso importante, con un peso relativo, específico muy importante en el gobierno provincial. También hay socialistas en el gobierno provincial, también hay dirigentes que vienen del campo nacional y popular, del kirchnerismo, del peronismo, de los movimientos sociales. Es un gobierno de composición de fuerza a nivel nacional, está cerrando filas con parte del radicalismo, con Manes, con algunos otros sectores más vinculados al liberalismo. O sea, es un mejunje. Sí, ninguno se quiere quedar afuera. Ninguno afuera, claro. Ninguno se Mi quiere quedar lectura afuera. es, No, ha sí. sido un gran error el haber apoyado al inicio del gobierno de Milei los DNU, las leyes que le permitieron al gobierno nacional avanzar sobre cientos de derechos conquistados. Ha sido a mí un error político que incluso le va a ser facturado al gobierno provincial en estas elecciones. ¿Por qué? Porque si yo quiero votar a la derecha, voto a la derecha real. O sea, entonces lo claro. pero bueno, me parece que hoy se está posicionando de otra manera. Yo veo la verdad con mucho interés cómo se está moviendo la diputada nacional Natalia de la Sota en ese sentido, siendo una voz crítica, no desde ahora sino desde antes al gobierno nacional, pero ubicada en el peronismo provincial. Yo creo que todavía no se termina de armar el mapa, se va a terminar de armar cuando definan los candidatos ahí en Buenos Aires. Por eso no quiero ser político, amigo. ¿Cómo no querés ser político? No, me gusta darle la mano a la gente, ser socialmente el nexo necesario para... Está bien, pero la gente a la que vos le das la mano hoy si tiene que resolver alguna cuestión impositiva, no tiene oficina para ir al Arca de Villa Dolores. O sea, la gente que tiene que podar sus frutales porque se le enferma con la mosca. Eso es lo que digo. O estás de un lado o estás del otro. Y quedamos en el medio, queda en el medio la gente. O estás de un lado o estás del otro. Y sí. Y es triste, amigo, porque del 2019 al 2023 hubo más del 2000% de inflación. Y pareciera que todo fuera color de rosa. Del 2019 al 2023. Bueno, 4.700, 4.300 de riesgo país. O sea, pareciera que todo está bien. Eso nunca lo vamos a poner de acuerdo. O sea, ¿cuál es el modelo político para que estemos mejor? Si cada uno de los representantes políticos trata de acomodarse en el lugar que sea, no importa si estás con el peronista, no importa si estás con el socialista, no importa si estás con el radical o si estás con el macrista. Es más, ahora se está diciendo que la vicepresidenta que llegó con Javier Milei, que entró por los votos de Javier Milei, está haciendo un acuerdo con los peronistas anti-K. Búsquelo. Entonces usted lee los diarios. Sí, dije que no veo el diario, veo las redes sociales. Claro, entonces digo, si esa información no le escribe al bulto, no le escribe, pero digo, entonces, da lo mismo. Porque ese discurso es peligroso también, Daniel. Es un discurso peligroso el decir, no, a mí la verdad que la política, lo que ocurre en la provincia, lo que ocurre en la nación, no tiene que ver con lo que le pasa a la gente. Y decime si no tiene que ver. No, lo que digo es que esas cuestiones... Con cómo se dificulta llegar a fin de mes con a toda la familia de por eso por eso te digo, imagínate, hoy estamos con dificultad para llegar a fin de mes, a pesar de que algunas cosas están bajando de precio y otras lamentablemente seguramente por algún interés comercial han subido en este transcurso. Pero antes, vuelvo a insistir, con una inflación que nos mata, estábamos todos para atrás, y por más que tuviéramos trabajo formal o informal, estábamos todos, no llegábamos a fin de mes, Marco. Entonces, en este tipo de cuestiones, cuando se toman las decisiones, y la gente cuando va a votar, y vota lo que cree que le es más conveniente, y muchas veces se ha equivocado, y muchas veces nos hemos equivocado, amigo. Es así. Entonces...
no es que no me interese lo nacional, lo provincial, lo pongo casi en un tercer plano, pero hay que abocarse a lo que, o al menos abocarse a lo que sucede en Villa Rosas y lo que podemos nosotros resolver y venir a criticar en el buen sentido de la palabra, poniéndonos a disposición del Ejecutivo. Y ojalá que el Ejecutivo siga mejorando y que pueda seguir teniendo nuestro acompañamiento en un montón de cuestiones para que los vecinos de Villa Las Rosas puedan estar un poquito mejor. Vamos a ver cómo viene la próxima tarifaria, cuántos son los aumentos que se vienen, qué disposiciones hay con eso, pero por lo que veo en el gobierno provincial hay que recaudar a como sea, como de lugar, sí, matando el bolsillo de la gente. Me parece que falta una eternidad. Yo pienso hoy, para la tarifaria falta la mitad del 2025 a mí me preocupa cómo van a hacer los pequeños comercios que han abierto para subsistir luego que pasen los últimos porteños que vienen de vacaciones, viste que quedaron desfasadas las vacaciones. O sea, una vez que termine julio, ¿qué van a hacer en agosto, septiembre, octubre, noviembre? ¿De qué se va a disfrazar el sector, los cabañeros? O sea, ¿cómo van a mantener sus cabañas? ¿Cómo van a mantener los comercios abiertos y con precio competitivo para la gente? ¿En qué condiciones van a poder ofrecer servicio a y yo creo que ahí sí es un momento, y lo está exigiendo la gente, un momento para que el gobierno de Las Rosas, el gobierno municipal diga, muchachos, muchachas, a ver, se nos ocurren estas ideas para hacerle frente a este momento de crisis. Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos, la verdad. Sé que andan con poco tiempo siempre, así que muchísimas gracias. Un placerazo enorme haber compartido con ustedes este rato. 1 hora y pico ya casi, así que placer, ¿eh? Nosotros seguimos, vamos a un pequeño corte ahora, pero damos el mate de vuelta. Gracias. Y ya nos metemos vamos a hablar con Carolina Caballero y con Martín García antes de las 12. Y vamos a volver a trabajar el tema del quebracho. Ahí quedó pendiente... Pablo Riveros y todo lo que pasó en el Quebracho Blanco, pero bueno, queda para otro momento ahí cuál va a ser el jefe del ordenamiento territorial o el director de ordenamiento territorial. Quedó como en una situación muy incómoda. Es importante generar un ordenamiento, un árbol centenario, bicentenario. Mirá el bolonqui que armó. Estamos a tiempo de evitar esas situaciones acá en Las Rosas, pero hay que hacer. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias.